El zumbido del móvil sobre la mesa de centro de madera oscura fue el único sonido que se atrevió a romper el pesado silencio de la casa. Afuera, el sol de Austin, en Texas, derramaba una luz dorada e indiferente sobre el césped bien cuidado, pero aquí dentro, en las sombras de mi luto, todo era frío. Hacía apenas una semana que habíamos enterrado a mi marido, y yo me movía por las habitaciones como una fantasma, tocando sus libros, sintiendo la tela de su saco favorito colgado en el armario, intentando desesperadamente mantener viva su presencia. Cada objeto era un ancla a un recuerdo, y yo me aferraba a ellos para no ser arrastrada por la marea de dolor que amenazaba con ahogarme. Entonces, el móvil vibró de nuevo. Era Ricardo, mi único hijo. Mi corazón, tonto y esperanzado, por un instante pensó que era un mensaje de consuelo, un «¿Cómo estás, mamá?», pero debería haberlo sabido. Su nombre en la pantalla ya no traía calor, solo una aprensión helada que se instalaba en la boca de mi estómago. Estiré la mano, con los dedos temblorosos, y desbloqueé la pantalla. El mensaje era corto, brutalmente eficiente, como un hachazo. «Mamá, empieza a hacer las maletas. Conseguí un comprador genial para la casa. Firmé los papeles hoy. Puedes quedarte conmigo un tiempo, hasta que encontremos una residencia de ancianos decente». Lo leí una vez, 2, 3 veces. Las palabras se desenfocaron a través de un velo de lágrimas que no sabía que aún me quedaban por llorar. No era la venta de la casa lo que me rompía. Era la presunción, la crueldad fría de tomar para sí el derecho de borrar mi mundo, de decidir mi destino como si yo fuera un mueble viejo e incómodo. Una residencia de ancianos decente. La frase resonó en el vacío de la sala, en el vacío de mi pecho. No solo me estaba quitando la casa, me estaba quitando la dignidad, la identidad, los últimos vestigios de la vida que construí con el amor de mi vida. Miré a mi alrededor, a las paredes que guardaban el eco de las risas de mi hijo cuando era niño, al sillón donde mi marido leía el periódico todas las mañanas. Todo sería vendido, borrado, por un hombre al que había acunado en mis brazos. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, un vértigo de abandono total. Y fue allí, en ese abismo de humillación, donde algo diferente al dolor comenzó a arder. Una rabia silenciosa y antigua, que había suprimido durante años bajo el manto de la maternidad y el deber. Las lágrimas se secaron. Mi mano, antes temblorosa, se cerró. En un puño sobre el móvil. Él creía que me había acorralado, que yo era frágil, acabada, dependiente. Pero se había olvidado de una cosa. Se había olvidado de quién era yo antes de ser su madre. Se había olvidado del juramento que le hice a mi marido. Y, en aquel silencio sepulcral, mientras la luz del sol poniente pintaba el suelo de naranja, supe exactamente lo que haría. Ricardo no había firmado mi sentencia. Acababa de entregarme la llave de mi libertad, y yo iba a usarla. Ok, aquí está el segundo bloque, el acto 2 completo. Acto 2, escena inicial. Impactante. El teléfono permaneció en mi mano, un rectángulo de cristal frío e indiferente que se sentía obscenamente pesado, como si contuviera todo el peso de la traición de mi hijo. El mundo exterior, con sus coches pasando, y la risa lejana de un niño en la calle, parecía pertenecer a otra dimensión, un planeta donde las madres no eran descartadas por mensaje de texto. Aquí, dentro de las paredes de mi casa, el silencio era una entidad física. Podía sentirlo presionando mis tímpanos, llenando el espacio dejado por la ausencia de mi marido y ahora, por la ausencia de cualquier vestigio de amor filial. La luz del sol que entraba por la ventana de la sala cortaba el aire e iluminaba partículas de polvo que danzaban lentamente, cada una un pequeño testigo silencioso de mi soledad. Por un largo momento, todo lo que hice fue respirar. Inspirar el olor familiar de libros antiguos y el leve aroma a lavanda de las bolsitas que esparcía por las habitaciones. Exhalar la incredulidad, el dolor agudo que amenazaba con partirme en dos, hasta que encontremos una residencia de ancianos decente.
La frase de Ricardo volvía en oleadas, cada vez con más fuerza. No era una sugerencia, era una orden disfrazada de falsa preocupación. Una residencia, un lugar para los olvidados, para los que ya no tienen utilidad. Recordé una visita que hicimos a una tía abuela suya, años atrás, en un lugar así. El olor a desinfectante intentando, sin éxito, enmascarar el olor de la resignación y la enfermedad. Las filas de rostros vacíos en los pasillos, los ojos fijos en un punto invisible en la pared, esperando. Allí era donde mi hijo, el niño al que enseñé a caminar, a leer, el hombre al que dediqué mi vida, quería enviarme. La humillación era un sabor amargo en mi boca, metálico como la sangre. Sentí el calor subir por mi cuello, una furia que no sentía desde hacía décadas. Una furia que, imaginé, era la fuerza vital regresando a un cuerpo que ya se consideraba muerto. Miré mi mano que sostenía el teléfono. Ya no temblaba. Estaba firme. Los nudillos de mis dedos estaban blancos. Me levanté del sofá, y el movimiento no fue el de una anciana de luto. Fue el movimiento de alguien que acababa de ser despertada de un largo, largo sueño. Ricardo creía que yo era un libro viejo, con el lomo roto y las páginas amarillentas, listo para ser guardado en un desván polvoriento. Pero él no sabía que mi marido había escrito un capítulo secreto, un epílogo que solo yo conocía. Mi primer paso no fue hacia las escaleras para empezar a empacar mi ropa en cajas de cartón. Fue un paso firme y deliberado hacia el pequeño despacho de mi marido, al final del pasillo. La puerta de roble estaba cerrada, como él la dejó. Era allí, detrás de esa puerta, donde las verdaderas batallas de nuestra vida siempre se habían planeado. Y era allí donde la mía estaba a punto de comenzar. Ricardo quería la casa. La tendría. Pero no de la manera que imaginaba. Él creía que me estaba desahuciando, pero en realidad solo me estaba mostrando la puerta de salida de una prisión que yo misma había permitido que él construyera a mi alrededor. Y estaba a punto de cruzarla. Entré en el despacho de mi marido y cerré la puerta, y el sonido del clic de la cerradura pareció sellar el mundo exterior. Aquí dentro, el aire era diferente. Era el aire de Miguel. Olía a papel antiguo, al cuero de su sillón favorito y a un leve toque de tabaco de pipa. Un hábito que había abandonado años atrás, pero cuyo fantasma aún flotaba en el ambiente. Esta habitación era un santuario, no solo de trabajo, sino de compañerismo. Era aquí donde contábamos las ganancias de nuestro pequeño negocio, donde soñábamos con los viajes que haríamos en la jubilación, donde él me abrazaba cuando yo lloraba por alguna preocupación tonta. Cada libro en la estantería, cada bolígrafo en el portalápices, era un testimonio de una vida construida con respeto mutuo. El contraste, con el mensaje frío y pragmático de Ricardo, era como una bofetada. Mi hijo veía el mundo en términos de activos y pasivos, de ganancias y pérdidas. Para él, yo me había convertido en un pasivo, un gasto a gestionar y, finalmente, a liquidar. Recordé un domingo, pocos meses antes de que Miguel enfermara gravemente. Ricardo y su esposa, Cynthia, habían venido a almorzar. Él hablaba sin parar sobre sus inversiones, usando una jerga que él sabía que yo no comprendía, lanzando palabras como portafolio, apalancamiento y hedge funds. En un momento, me volví hacia Miguel y le pregunté algo simple sobre nuestros propios ahorros. Ricardo se rió. No fue una risa alegre, sino un sonido corto y despectivo. «Mamá, no te preocupes por eso», dijo, con una sonrisa condescendiente. «Deja que los adultos hablen de cosas serias». Lo dijo en mi propia casa, en la mesa que yo había puesto, con la comida que yo había cocinado. Miguel lo fulminó con la mirada, pero yo, como siempre, me encogí. Solo sonreí y cambié de tema, tragándome la humillación junto con el asado de domingo. Ahora, de pie en el silencio del despacho de Miguel, ese recuerdo volvió con una claridad cortante. Aquel comentario no fue un desliz, fue una prueba. Estaba probando los límites, viendo cuán pequeña podía hacerme sentir.
preparando el terreno para el día en que él sería el único adulto en la sala. El dolor de aquella pequeña humillación, multiplicado por decenas de otras similares a lo largo de los años, se transformó en combustible. No solo estaba luchando por una casa, estaba luchando por el derecho a ser vista como una persona completa, no como una reliquia incompetente. Me senté en la silla de cuero de Miguel. El material estaba frío y liso bajo mis manos, pero casi podía sentir el calor residual de su cuerpo, la presencia de su espíritu fuerte y protector. Pasé los dedos por la superficie de madera pulida del escritorio, un gesto que le vi hacer 1000 veces cuando estaba pensando profundamente. El simple toque me transportó a otra ocasión, otro clavo en el ataúd de mi autoestima, martillado por la mano de mi propio hijo. Fue en el último día de Acción de Gracias que pasamos con Miguel aún con nosotros, aunque ya debilitado por la enfermedad. Toda la familia estaba reunida. El ruido de las conversaciones y risas llenaba la casa. Había pasado días preparándolo todo, queriendo que fuera perfecto, un recuerdo feliz para guardar. Durante la cena, Ricardo, después de un par de copas de vino, comenzó a hablar del futuro. No hablaba de esperanza o recuperación. Hablaba de planificación patrimonial y transición de bienes. Lo hizo allí, delante de todos, con su padre sentado a la cabecera de la mesa, pálido y cansado. «Tenemos que ser prácticos», dijo Ricardo en voz alta, captando la atención de todos. «Con la situación de papá, el mantenimiento de esta casa y los gastos de mamá se convertirán en una carga significativa. Tenemos que pensar en optimizar los recursos». Me miró directamente cuando dijo los gastos de mamá, como si yo fuera un coche viejo que consumía mucho combustible. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis sobrinos desviaron la mirada. La esposa de Ricardo se examinó las uñas, y Miguel, con la poca fuerza que tenía, me apretó la mano bajo la mesa. Nadie lo reprendió. Nadie defendió mi honor. En ese momento, yo no era Lourdes, la matriarca de la familia. Era un problema financiero en potencia. Una boca extra, como oía Cynthia susurrarle más. Tarde en la cocina, cuando creían que no estaba escuchando, la comida perdió el sabor en mi boca. Simplemente seguí sonriendo, la anfitriona perfecta, mientras por dentro mi corazón se partía. Ahora, sentada en la silla de Miguel, la rabia por mi propia pasividad me consumía. ¿Por qué nunca grité? ¿Por qué nunca le mandé a callar? Porque era madre, porque nos enseñaron a absorber el dolor, a mantener la paz, a sacrificar nuestra dignidad por el bien de la familia. Pero la familia que estaba protegiendo ya no existía. Con esta percepción, abrí el primer cajón del escritorio. Mis movimientos ya no eran los de una víctima, eran los de una jueza. Dentro del cajón, debajo de un fajo de pólizas de seguro antiguas y certificados de nacimiento, había un gran sobremarrón. No era lo que buscaba. Todavía no. Pero mis manos parecieron moverse por sí solas, sacándolo. Dentro, había una colección de fotografías que no veía desde hacía años, crónicas de la infancia y adolescencia de Ricardo. La primera foto era de él a los 5 años, sonriendo con la boca sucia de chocolate, abrazado al perro que tanto amaba. En otra, estaba en su graduación de secundaria, con el rostro brillante de orgullo y promesa, conmigo y Miguel a su lado, nuestros rostros llenos de un amor casi doloroso de tan intenso. Hojeé las imágenes, una por una, y una oleada de luto me golpeó. Pero no era por mi marido, era por mi hijo. ¿Dónde estaba ese niño? ¿Dónde se perdió el joven que escribía tarjetas del día de la madre con poemas torpes y que prometía cuidarnos cuando fuéramos viejos? La respuesta, temía, estaba en las propias fotos. Empecé a ver no solo la dulzura, sino también la semilla de la arrogancia, la mirada de superioridad que ya tenía a los 16 años al ganar un debate, la forma en que apenas miró el regalo que le dimos en su 21º cumpleaños, más interesado en el coche de lujo de un amigo. Recordé las incontables horas que Miguel y yo trabajamos en nuestra pequeña ferretería, las noches en que llegamos a casa con la espalda dolorida y el olor a grasa en las manos,
Todo para pagar la universidad privada a la que él insistió en asistir. Sacrificamos nuestras vacaciones, pospusimos la reforma de la cocina, invertimos todo en él, en la creencia de que estábamos construyendo no solo su futuro, sino la seguridad de nuestra familia. La amargura que sentí no era por el dinero. El dinero era solo papel. Era por la inversión de amor, de esperanza, de vida, que nos fue devuelta, con un cálculo frío y un decreto de exilio. Volví a meter las fotos en el sobre, con una finalidad que me sorprendió. El luto por el niño que Ricardo había terminado. Él había tomado su decisión. Ahora yo tomaría la mía. Ya no era una cuestión de defenderme. Era una cuestión de honrar el legado de amor y sacrificio de mi marido. Un legado que Ricardo estaba intentando transformar en meros dólares y centavos. Guardé el sobre con las fotografías en el fondo del cajón. Un capítulo cerrado. La niebla de la nostalgia y el dolor se había disipado, dejando tras de sí una claridad de propósito que era casi aterradora. Sabía exactamente qué buscar y dónde. Miguel era un hombre de detalles, un planificador por naturaleza. Su filosofía de vida era simple y directa, forjada por una vida de trabajo duro y algunas decepciones. Lourdes, me decía, mientras ordenaba sus herramientas o revisaba el libro de contabilidad, espera siempre lo mejor de la gente, pero prepárate siempre para lo peor. Especialmente, y lo digo con el corazón apesadumbrado, especialmente de la familia. Yo siempre lo reprendía por ese cinismo. Creía en la bondad inherente, en el lazo de sangre, en el poder del amor incondicional de una madre. Ricardo nos quiere, Miguel, le respondía, y él sonreía, una sonrisa triste que no entendí en ese momento. Su amor es condicional, mi vida, condicional a lo que podemos ofrecerle. Ahora, sus palabras resonaban en el silencio del despacho, no como cinismo, sino como una verdad profética. Recordé la noche en que me contó su secreto. Había sido un martes cualquiera, unos 3 años atrás. Había vuelto de una consulta médica de rutina con una mirada sombría que intentó ocultarme, pero que yo, después de 50 años de matrimonio, conocía demasiado bien. Esa noche, no encendió la televisión. Me tomó de la mano y me llevó a este mismo despacho. Me sentó en esta silla y se quedó de pie a mi lado, con la mano en mi hombro. Fue entonces cuando me habló de la segunda casa, de la cuenta bancaria separada. Me hizo memorizar contraseñas, nombres de contactos, ubicaciones. Me hizo prometer, con una seriedad mortal, que nunca mencionaría una palabra a Ricardo. «Este es tu bote salvavidas, Lourdes», dijo, su voz baja y urgente. «Nuestro hijo es un buen hombre en muchos aspectos, pero tiene una debilidad, el dinero. Y cuando yo no esté, su codicia podría convertirse en un tsunami. No estaré aquí para protegerte, así que te estoy dando las herramientas para que te protejas a ti misma». En ese momento, lloré. Me ofendió que pensara tan mal de nuestro niño, pero lo prometí, y ahora, cada palabra de esa conversación era un faro, iluminando el oscuro camino que tenía por delante. Mis manos, ahora firmes y conocedoras, se movieron hacia el cajón más bajo y profundo del escritorio. Ignoré los archivos de impuestos y los manuales de electrodomésticos. Mis dedos se deslizaron por la pared interna de madera, en el fondo, hasta que encontraron una pequeña hendidura, casi imperceptible al tacto. La presioné, y una sección del fondo del cajón se soltó con un suave clic, un sonido que para mí fue más fuerte que un trueno. Levanté el panel falso, y allí estaba, descansando sobre un trozo de terciopelo negro descolorido. Había una carpeta de cuero fino, de color vino. Mi corazón empezó a latir con fuerza en el pecho, un latido no de miedo ni de ansiedad, sino de pura adrenalina. Una sensación de poder que no sentía desde que era una mujer joven, antes de que el mundo me dijera que fuera callada y complaciente. Allí, en esa carpeta, estaba mi salvación, la materialización de la previsión y el amor de mi marido. Por un momento, solo la miré, saboreando la ironía de la situación. Al otro lado de la ciudad, mi hijo probablemente estaba celebrando su victoria,
brindando con su esposa por la venta rápida de la casa de la vieja, calculando los beneficios, planeando cómo gastar el dinero que creía que era suyo por derecho. Estaba tan seguro de sí mismo, tan confiado en su poder sobre mí, tan seguro de mi fragilidad y de mi supuesta incompetencia. Me veía como un peón en su tablero de ajedrez, una pieza a sacrificar para que él pudiera avanzar. Estaba a punto de descubrir que el peón había llegado al otro lado del tablero y se había convertido en una reina. El silencio de la casa ya no era opresivo. Era la quietud tensa que precede a un movimiento decisivo. Era el silencio de un depredador, esperando el momento adecuado para atacar. Y yo, Lourdes, la abuela de luto, la viuda frágil, estaba a punto de mostrarle a mi hijo la lección más importante que su padre intentó, pero nunca logró, enseñarle. Nunca, jamás, subestimes a una mujer que ya lo ha perdido todo, pues ya no tiene nada que temer. La libertad tiene un sabor, y yo estaba a punto de probarlo. Con un profundo suspiro, que era en parte alivio y en parte anticipación, abrí la carpeta de cuero. Los documentos dentro estaban perfectamente organizados, cada uno en una funda de 1902, plástico protectora. El primero era la escritura de una pequeña casa, una casita, en un pueblo de pescadores en la costa de España cuyo nombre apenas recordaba, Altea. Las fotos adjuntas mostraban una casa encalada con puertas y ventanas azules, cubierta de bugambillas de color rosa, con una pequeña terraza con vistas al mar Mediterráneo, comprada y pagada, hacía más de 15 años. A mi nombre, solo a mi nombre. A continuación, venían los extractos bancarios de una cuenta en el banco de Miendes Sabadell, también solo a mi nombre. Miguel, usando los beneficios de algunas inversiones inteligentes que hizo al principio de su carrera y que nunca mencionó a nadie, había creado un fondo de pensiones privado para mí. Los números en la parte inferior de la página bailaron ante mis ojos. Era una suma que me parecía astronómica, el tipo de dinero que solo veía en las películas. Era más que suficiente para vivir no solo con comodidad, sino con lujo, por el resto de mis días. Era un valor que hacía que el precio de nuestra casa en Austin pareciera calderilla. Una única lágrima, caliente y salada, se escapó de mis ojos y cayó sobre el plástico que protegía uno de los extractos. No era una lágrima de tristeza ni de alegría. Era una lágrima de pura y abrumadora gratitud. Miguel me amaba. Era un hecho que nunca dudé, pero ver la prueba tangible de su amor, un amor tan profundo y previsor que lo llevó a planificar mi seguridad y felicidad, incluso desde ultratumba, fue abrumador. Él había visto el verdadero carácter de Ricardo mucho antes que yo. No intentó convencerme con palabras, pues sabía que mi corazón de madre no lo aceptaría. En su lugar, actuó. Construyó un arca para mí, pieza por pieza, en secreto, para que cuando llegara el diluvio de la codicia de mi hijo, yo tuviera a dónde navegar. Sentí su presencia en la habitación con tanta fuerza que casi me giré para mirar. Era como si estuviera allí, con la mano en mi hombro, diciendo, «Te lo dije, mi vida, ahora ve, vive». Cerré la carpeta de cuero con una calma que parecía venir de otro lugar, una serenidad forjada en el fuego del dolor y la revelación. El pánico había desaparecido. La rabia se había transformado en una energía fría y enfocada, y la tristeza había dado paso a una determinación de acero. El plan se desplegó en mi mente, no como una compleja red de engaños, sino como un camino simple, recto e iluminado. No iba a confrontar a Ricardo, no iba a gritar, llorar o acusarlo. Eso era lo que él esperaba. Se alimentaba del drama, del caos emocional, pues era en ese terreno donde él siempre ganaba, haciéndome sentir irracional e histérica. No, yo jugaría su juego, pero con las cartas que mi marido me había dado. Usaría su propia arrogancia como un arma contra él. Sería la viuda dócil y confundida que él creía que yo era. Lo dejaría continuar con la venta de la casa, lo dejaría lidiar con los abogados, con los compradores,
con toda la burocracia que tanto le gustaba usar para intimidarme. Dejaría que su codicia lo cegara por completo, que le hiciera creer que estaba a un paso de conseguir todo lo que quería. Cada llamada suya la atendería con una voz temblorosa. Cada instrucción la aceptaría con un suspiro de resignación. Desempeñaría el papel de mi vida. Con los documentos preciosos de vuelta en su compartimento secreto y el cajón cerrado con llave, me levanté y salí del despacho, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. Al volver al pasillo, la luz del sol parecía diferente, menos indiferente y más acogedora. Ya no era una prisionera en mi propia casa, contando los días para mi exilio. Era la guardiana de un secreto glorioso, la arquitecta de mi propia liberación. Tenía el control total, un hecho que permanecería oculto hasta el momento exacto de mi elección. Ricardo creía que la próxima vez que nos viéramos, yo estaría firmando papeles para una residencia de ancianos. Mal sabía él que estaría, de hecho, firmando papeles, pero para un destino que él jamás podría siquiera imaginar. Ok, aquí está el tercer bloque, el acto 3 completo. Acto 3. Contexto y desarrollo. Recuerdo el olor a serrín y metal que se adhería a la ropa de Miguel cuando volvía a casa. Era el olor de nuestro sueño. Empezamos con casi nada, solo sus manos callosas y mi determinación silenciosa. Nuestra pequeña ferretería, Miguel's Tools and Parts, estaba en una parte olvidada de Austin, un lugar que la gente atravesaba de camino a algún sitio mejor, pero para nosotros era el centro del universo. Yo llevaba los libros, hacía el inventario, atendía a los clientes con una sonrisa, mientras Miguel, con su paciencia infinita, arreglaba lo que estaba roto y encontraba la pieza exacta que alguien necesitaba. Nuestros primeros años fueron una danza de sacrificio y agotamiento. Comíamos frijoles y arroz en la trastienda de la tienda, contábamos cada centavo, y nuestro mayor lujo era sentarnos en el porche de nuestra pequeña casa alquilada en las calurosas noches de Texas, tomados de la mano y hablando del futuro. Nuestro mayor sueño no era la riqueza, sino la estabilidad. Queríamos construir algo sólido, algo que pudiéramos legar, un cimiento para la vida que nuestro futuro hijo tendría, una vida sin las dificultades e incertidumbres que nosotros conocimos. Cada estantería que montamos, cada factura que emití, cada cliente al que agradecí, era una piedra más en esa fundación. Era un trabajo de amor, un amor silencioso y práctico que se manifestaba en el sudor y la perseverancia. No teníamos tiempo para gestos grandiosos o palabras poéticas. Nuestro amor era el mortero que mantenía nuestro mundo unido. Y cuando finalmente compramos esta casa, la casa que Ricardo ahora quería quitarme, lloramos. No era un palacio, pero era nuestra. Cada tabla del suelo, cada brizna de hierba en el jardín, era un símbolo de nuestra victoria contra las probabilidades. Éramos Miguel y Lourdes, un equipo, socios en todo, y éramos felices. Entonces, nació Ricardo, y el universo que habíamos construido encontró su verdadero sol. Sostener a ese pequeño ser en mis brazos por primera vez fue como entender el propósito de toda nuestra lucha. Era perfecto, era la personificación de cada sacrificio, de cada noche mal dormida. Miguel y yo nos miramos sobre la pequeña cuna en el hospital, y se selló un pacto silencioso. Le daríamos a este niño todo lo que no tuvimos. No solo cosas materiales, sino oportunidades. Una educación que abriría puertas. Una confianza que le haría creer que podría ser cualquier cosa. Y así, nuestra vida cambió. El enfoque de cada decisión, de cada hora extra trabajada, se convirtió en él. Cosía a mano sus disfraces de Halloween. Pasaba horas ayudándole con los deberes, incluso cuando apenas entendía las nuevas matemáticas que enseñaban. Miguel lo llevaba a los partidos de béisbol. Le enseñaba a usar las herramientas, a ser autosuficiente. Nuestro amor por él era un océano, vasto e incondicional. Renunciamos a pequeñas cosas para nosotros, sin pensarlo 2 veces. El coche nuevo que Miguel quería se pospuso otros 5 años para que pudiéramos pagar un campamento de ciencias para Ricardo. El viaje que soñábamos hacer al Gran Cañón
Se cambió por clases de piano que abandonó después de 6 meses. No nos importaba. Verlo feliz, verlo tener éxito. Era nuestra recompensa. Era nuestro proyecto más importante, nuestra obra maestra. Y como cualquier artista que ama su creación, éramos ciegos a los defectos. Le dimos lo mejor de todo, y él se acostumbró a recibir lo mejor de todo. Nuestro amor era tan abundante que quizás lo ahogamos en él, sin enseñarle a nadar por su cuenta. Mirando hacia atrás, las señales estaban allí, pequeñas banderas rojas que ignoramos, cegados por el brillo de nuestro amor. Recuerdo su 8º cumpleaños. Habíamos ahorrado durante meses para regalarle la bicicleta que tanto deseaba, una Schwinn azul brillante. Estaba extasiado, pero la alegría duró poco. Más tarde, en la fiesta, uno de sus amigos llegó con un videojuego nuevo, un Atari, que era la gran novedad en ese momento. Vi el brillo en los ojos de Ricardo cambiar de la alegría por la bicicleta a la codicia por el juguete electrónico. Al final del día, apenas había tocado la bicicleta, preguntando incesantemente cuándo podríamos comprarle un videojuego también a él. Miguel y yo nos miramos. Vimos la punta del descontento, pero la descartamos. Es solo un niño, nos dijimos. Los niños son así. Cuando estaba en la escuela primaria, destacaba. Era inteligente, elocuente, y los profesores lo adoraban. Pero había una competitividad en él que a veces nos preocupaba. No se trataba de superarse a sí mismo, sino de superar a los demás. Necesitaba no solo ganar, sino también asegurarse de que los demás supieran que habían perdido. Lo atribuimos a la ambición, una cualidad que pensábamos que era necesaria para triunfar en el mundo. Lo aplaudimos en sus debates, en sus proyectos de ciencias, en sus victorias en el equipo de fútbol. Y con cada aplauso, quizás estábamos inflando no solo su confianza, sino también su ego, sin darnos cuenta de la sutil pero crucial diferencia entre ambos. Se estaba convirtiendo en un joven que creía merecer el éxito, en lugar de uno que entendía el valor del trabajo para alcanzarlo. Le dimos el cimiento, pero él empezó a creer que había construido el edificio entero solo. La verdadera fractura, la primera fisura sísmica en nuestra pequeña familia, apareció cuando Ricardo fue a la universidad. Fue la Universidad Estatal, una buena escuela, pero él quería una privada, más cara y de mayor prestigio, a la que asistían los hijos de los médicos y abogados de la ciudad. Nos estiramos hasta el límite para pagarla, pidiendo un segundo préstamo sobre la tienda. Y fue allí donde descubrió un mundo de riqueza y privilegio que le hizo mirar hacia atrás, hacia nosotros, con un nuevo par de ojos, ojos que eran críticos y avergonzados. Recuerdo el primer feriado de Acción de Gracias que volvió a casa. Trajo a 2 amigos con él, chicos cuyos padres pertenecían al club de campo. Pasé toda la semana cocinando, limpiando, queriendo que todo estuviera perfecto. Pero vi la mirada de Ricardo cuando entró en casa. Vi la forma en que miró nuestros muebles viejos, nuestro coche de 10 años en el garaje. Durante la cena, uno de sus amigos le preguntó a Miguel sobre la ferretería. Miguel, con su orgullo habitual, comenzó a contar la historia de cómo la construimos de la nada. Ricardo lo interrumpió a mitad de la frase. «Ah, papá, no aburramos a nuestros invitados con historias de trabajo», dijo con una risa forzada. «Es solo una pequeña tienda de barrio». La palabra «solo» flotó en el aire, cargada de desdén. Miguel dejó de hablar. La luz en sus ojos se apagó un poco. Esa noche, por primera vez, sentí vergüenza en mi propia casa. No de mí misma, sino por mi hijo. No solo estaba avergonzado de nuestra vida sencilla, estaba avergonzado de nosotros, de las manos que lo alimentaron y lo criaron. Ese fue el principio del fin del Ricardo que conocíamos. Se estaba despojando de sus orígenes, cortando las raíces que lo ataban a nosotros, para poder flotar más alto en los círculos sociales que tanto anhelaba. La persona que aceleró esa transformación, que le dio a Ricardo el permiso que necesitaba para alejarse por completo de nosotros, fue Cynthia. La trajo a casa en el 2º año de la universidad. Era como una criatura de otro planeta. Su pelo estaba perfectamente peinado. Su
ropa era discretamente cara y hablaba con un acento pulido que parecía ensayado. Era hija de un cirujano plástico y había crecido en una mansión en el barrio más exclusivo de Austin. Intenté con todas mis fuerzas que me gustara, por amor a Ricardo. La invité a la cocina para que me ayudara a preparar la cena, esperando crear un lazo, como veía hacer a las madres y nueras en las películas. Se quedó de pie en la puerta, con los brazos cruzados, observándome picar las verduras. «Qué interesante», dijo, cuando le comenté que hacía mi propia salsa de tomate. «Mi madre tiene un chef». El comentario no fue hecho con malicia explícita, sino con una curiosidad casi clínica, como si estuviera observando los hábitos de una tribu desconocida. Sonreí y continué mi trabajo, pero sentí que se levantaba un muro de cristal entre nosotras. Era educada, siempre llamándome señora García, pero no había calidez ni autenticidad. Sus ojos eran fríos y evaluadores, constantemente midiendo y juzgando. Miraba nuestras cortinas, nuestros platos, nuestra forma de hablar, y podía sentir su desaprobación silenciosa. Ricardo, por su parte, la idolatraba. Revoloteaba a su alrededor, riéndose de sus chistes sin gracia, asintiendo a sus opiniones snobs. La veía como su billete de entrada al mundo que codiciaba, y estaba dispuesto a pagar cualquier precio por él, incluido el de dejarnos atrás. Cynthia no nos lo robó. Simplemente validó el deseo que ya estaba creciendo dentro de él. El deseo de ser otra persona, de pertenecer a otro lugar, y se convirtió en la guardiana de la puerta de ese nuevo mundo, decidiendo cuándo y si se nos permitiría entrar. La primera vez que Miguel y yo realmente discutimos por Ricardo fue después de una cena en nuestra casa. Ricardo y Cynthia estaban comprometidos. Hice el plato favorito de Ricardo, carne guisada, una receta de mi madre que solía adorar. Cuando serví la cena, Cynthia miró el plato con una expresión de leve repulsión. «Oh», dijo, pinchando un trozo de carne con el tenedor. «Es tan rústico. Es adorable que todavía cocines así, Lourdes». La palabra rústico sonó como un insulto. «Es comida de verdad, Cynthia», dijo Miguel, con la voz tensa, hecha con las manos, no encargada. Cynthia soltó una risita, como si Miguel hubiera contado un chiste, pero lo peor fue la reacción de Ricardo. En lugar de defender a su madre o la comida con la que creció, rodeó a Cynthia con el brazo y dijo: «Papá, relájate. Cynthia está acostumbrada a una cocina un poco más refinada. Tenemos que educar el paladar de mamá». Y me guiñó un ojo, como si estuviéramos compartiendo una broma privada. Pero no era una broma. Era una traición pública, en mi propia mesa. Sentí que me ardía la cara. Por primera vez, no pude forzar una sonrisa. Me levanté, recogí los platos en silencio y me fui a la cocina, donde finalmente llegaron las lágrimas. Más tarde esa noche, después de que se fueran, Miguel estaba furioso. «¿Viste lo que hizo?», gritaba, caminando de un lado a otro en la sala. «Dejó que esa mujer te humillara en nuestra propia casa. Se burló de ti». Yo, como siempre, intenté apaciguar. «No lo dijo con mala intención, Miguel. Solo está tratando de impresionarla». «¿Impresionarla?», replicó Miguel. «Se está volviendo como ella. Frío, snob, sin corazón. ¿En qué nos equivocamos, Lourdes?». Esa pregunta quedó suspendida entre nosotros, dolorosa y sin respuesta. No lo sabía. Todo lo que sabía era que el niño que crié estaba desapareciendo, siendo reemplazado por un extraño que llevaba su rostro. Los años que siguieron a la boda de Ricardo fueron una lenta y constante erosión de nuestra relación. Las visitas se hicieron más raras y formales. Las llamadas telefónicas, antes largas y llenas de novedades, se volvieron cortas y con un propósito claro: pedir algo, anunciar algo o cancelar un compromiso. Se mudaron a una casa enorme en una urbanización cerrada, un lugar con fuentes en la entrada y muros altos. Fuimos invitados a la fiesta de inauguración. Me sentí como una turista en un país extranjero. La casa era fría e impersonal, decorada en tonos de beige y gris,
pareciendo más una sala de exposición de muebles que un hogar. Ricardo y Cynthia nos presentaron a algunos de sus amigos, pero rápidamente se alejaban para conversar con invitados que consideraban más importantes. En un momento, Miguel y yo nos quedamos solos cerca de la piscina, sosteniendo platos de comida que apenas tocamos. Una empleada uniformada dijo que no entráramos a la casa con los zapatos, algo que nunca se les dijo a los otros invitados. En otra ocasión, fuimos invitados al cumpleaños de Cynthia en un restaurante elegante del centro. Llegamos un poco temprano y encontramos la mesa. Cuando llegaron los otros invitados, Ricardo y Cynthia nos dejaron en un rincón de la larga mesa, entre una tía abuela sorda de Cynthia y un primo lejano. Pasamos toda la noche viendo a nuestro hijo entretener a sus nuevos amigos y suegros al otro lado de la mesa, riendo y contando historias de las que no formábamos parte. Éramos como fantasmas en la fiesta de su vida, presentes en cuerpo, pero completamente invisibles en espíritu. Cada uno de esos pequeños cortes, cada una de esas humillaciones silenciosas, nos fue desgastando, haciéndonos sentir como parientes embarazosos que estaban obligados a tolerar. El amor que antes era un océano se había convertido en un desierto. La humillación más cortante, la que todavía me hace encogerme de vergüenza cuando la recuerdo, ocurrió en el bautizo del hijo de uno de los socios de Ricardo. Era un evento importante para su carrera, e insistió en que fuéramos. La ceremonia fue en una catedral imponente, seguida de una recepción en un club de campo exclusivo, un lugar que Miguel y yo solo habíamos visto en revistas. Pasé semanas buscando el vestido perfecto, queriendo parecer apropiada, no queriendo avergonzar a mi hijo. Cuando llegamos, el lugar estaba lleno de gente rica y poderosa. Cynthia, vestida con un traje de seda que probablemente costaba más que nuestras ganancias de un mes en la tienda, nos saludó con un beso al aire, cerca de nuestras mejillas. «Mamá, papá, qué bien que vinieron», dijo Ricardo, pero sus ojos ya estaban recorriendo el salón, buscando a personas más importantes. Nos dejó cerca de una mesa de bebidas y desapareció entre la multitud. Más tarde, estaba tratando de encontrar el baño y pasé junto a un grupo de mujeres elegantemente vestidas. Cynthia estaba entre ellas. No me vieron. Oí a una de las mujeres preguntar: «Cynthia, querida, ¿quién era esa pareja mayor con la que hablabas en la entrada?» Y oí la respuesta de Cynthia, clara como el cristal, su voz cargada de una falsa dulzura. «Ah, ¿ellos? Son los padres de Ricardo. Sí, son gente muy sencilla. Le ha ido tan bien, ¿verdad? Teniendo en cuenta». La última palabra, teniendo en cuenta, fue dicha con un suspiro de condescendencia. Significaba, teniendo en cuenta sus orígenes, humildes, teniendo en cuenta la familia de la que venía. En ese momento, quise que el suelo se abriera y me tragara. No era una invitada, era una pieza de exposición, una prueba viviente del increíble viaje de superación de mi hijo. Volví a donde estaba Miguel, le tomé la mano y le dije que no me sentía bien. Vio el dolor en mis ojos y no hizo preguntas. Salimos a escondidas, como ladrones, de la fiesta que celebraba el éxito del hombre para cuyo éxito habíamos dedicado nuestras vidas. Entonces, Miguel enfermó. El diagnóstico cayó sobre nosotros como una sentencia. Cáncer. De repente, el mundo, que ya parecía complicado y hostil, se encogió al tamaño de una habitación de hospital. Las humillaciones sociales, las fiestas, las palabras de Cynthia, todo eso se convirtió en ruido de fondo. Mi vida se convirtió en un ciclo de citas médicas, sesiones de quimioterapia, farmacias y noches en vela, escuchando la respiración dificultosa de mi marido. Me convertí en su enfermera, su defensora, su única constante en un mar de miedo e incertidumbre. Lo bañaba, le preparaba las comidas, le leía cuando sus ojos estaban demasiado cansados, y en medio de todo eso, vi al hombre fuerte con el que me casé volverse frágil, dependiente. Pero nuestro amor, en lugar de disminuir, se profundizó. En la quietud de la enfermedad, encontramos una nueva intimidad, una comunicación que iba más allá de las palabras, un apretón de manos, una mirada compartida. Todo contenía volúmenes de
historia, de amor, de pérdida. Era en ese santuario de dolor y devoción donde entraba Ricardo, no como un hijo preocupado, sino como un gestor de crisis. No preguntaba cómo se sentía Miguel, sino si habíamos organizado nuestros papeles. No se sentaba al lado de la cama de su padre para conversar. Se sentaba a la mesa de la cocina con un maletín lleno de documentos, hablando de poderes notariales, testamentos y liquidez. Su ayuda era un arma de doble filo. Por un lado, se ocupaba de la burocracia que nos abrumaba, pero por otro, cada gesto suyo venía con un precio. Nos hacía sentir que nuestra tragedia personal era un inconveniente para sus planes financieros, una complicación en su portafolio de vida perfectamente curado. La enfermedad de mi marido se convirtió, para Ricardo, en una oportunidad de negocio. La mayor batalla que libramos con Ricardo durante la enfermedad de Miguel fue sobre la tienda, nuestra pequeña ferretería. Para nosotros, era más que un negocio. Era nuestro primer hijo, el símbolo de todo lo que habíamos construido. Incluso enfermo, a Miguel le gustaba ir allí, sentarse en su viejo taburete detrás del mostrador, respirar el olor familiar a aceite y polvo, y conversar con los clientes de toda la vida. Era su salvavidas, su conexión con la vida que se le escapaba. Para Ricardo, la tienda era un activo muerto. Tienen que vender, insistía en cada visita. Es una propiedad valiosa en ese barrio que se está aburguesando. El dinero podría pagar una mejor atención médica, una enfermera en casa. Enmarcaba su codicia como preocupación. Nos hacía parecer tontos y sentimentales por aferrarnos a un negocio en quiebra. La discusión se convirtió en un tira y afloja. De un lado, Miguel, con su dignidad herida, negándose a renunciar al último vestigio de su identidad. Del otro, Ricardo, con su lógica fría e implacable. Y yo, en medio, tratando de mantener la paz, tratando de cuidar a mi marido moribundo mientras mi hijo circulaba como un buitre. «Papá, tú no entiendes de negocios hoy en día», decía Ricardo. «Estás siendo terco. Estoy tratando de ayudar». «No estás tratando de ayudar, estás tratando de lucrar», respondió Miguel una vez, con una fuerza que no sabía que aún tenía. La pelea fue fea. Ricardo salió dando un portazo, pintándonos como viejos tercos que se negaban a aceptar la realidad. No entendía, o no quería entender, que hay cosas en la vida que no tienen precio. La tienda no era solo ladrillo y mortero. Era nuestra historia. Y él estaba tratando de venderla por metro cuadrado. Después de que Miguel se fue, el silencio en la casa se convirtió en mi compañero constante. Era un silencio pesado, denso, lleno de ecos de una vida que ya no existía. Los primeros meses fueron un borrón de luto. Amigos y vecinos llamaban, traían guisos, ofrecían palabras de consuelo. Pero, eventualmente, el teléfono dejó de sonar con tanta frecuencia, y las visitas se hicieron más espaciadas. La gente sigue con sus vidas. Me encontré terriblemente, profundamente sola. Ricardo era mi única familia cercana, y su presencia en mi vida se volvió puramente funcional. Sus llamadas no eran para preguntar cómo estaba lidiando con la pérdida, sino para preguntar si había encontrado el título del coche, si sabía dónde guardaba Miguel las pólizas de seguro. Cada conversación era un interrogatorio financiero disfrazado. Me hacía sentir como la albacea incompetente de un testamento complicado. «Mamá, ¿estás segura de que...?» «¿Buscaste bien?», preguntaba con impaciencia cuando no podía encontrar un documento de inmediato. «El abogado lo necesita para ayer». Me hablaba con una mezcla de condescendencia e irritación, como si mi luto fuera un obstáculo molesto para la resolución eficiente del patrimonio. Aquel hombre, mi hijo, nunca se sentó conmigo para rememorar una historia divertida sobre su padre. Nunca me abrazó y me dijo, «Yo también lo echo de menos». Su luto, si es que existía, estaba escondido bajo capas de pragmatismo y codicia. La soledad que sentía era doble. Había perdido a mi marido y, de una forma muy diferente, pero igualmente dolorosa, había perdido a mi hijo. Era una isla, y las mareas subían,
y la única persona que debía lanzarme una cuerda estaba ocupada calculando el valor del terreno de la isla. El colmo de mi sensación de impotencia llegó en forma de papel. Montones y montones de papel. Ricardo llegaba a mi casa una vez por semana, con el maletín de cuero bajo el brazo, y esparcía una infinidad de documentos sobre la mesa del comedor. Eran formularios de impuestos, documentos de transferencia, autorizaciones legales, todos escritos en una jerga que me parecía un idioma extranjero. Hablaba rápido, señalando las líneas de puntos. Esto es solo una formalidad para el banco, mamá. Firma aquí. Esto es para que el abogado pueda consolidar las cuentas. Firma aquí y aquí. Esto solo me da autoridad para hablar con la aseguradora en tu nombre. Es para facilitarte las cosas. Usaba la palabra facilitar como un escudo. No me estaba facilitando las cosas. Me estaba eliminando de la ecuación. Me sentía acorralada, estúpida. Yo, que llevé los libros de nuestra tienda durante 40 años, que equilibré nuestro presupuesto familiar con precisión de centavos, estaba siendo tratada como una niña que no sabía leer, y lo peor es que empecé a creerlo. El luto me había dejado exhausta, confundida. La confianza que tenía en mis propias habilidades, ya sacudida por años de pequeños desprecios de Ricardo y Cynthia, se evaporó por completo. Me sentía vieja, lenta, incapaz, y él lo sabía. Explotó mi vulnerabilidad con una precisión quirúrgica. Firmaba donde él me indicaba, sintiendo un nudo en el estómago con cada garabato de mi bolígrafo. Cada firma parecía un pequeño acto de rendición, cediendo un trozo más de mi control, de mi vida, al hijo que ahora me trataba como un mero punto en su lista de tareas. Una tarde lluviosa, buscando consuelo en lo que quedaba de Miguel, decidí organizar una caja con sus pertenencias personales que estaba guardada en el fondo de nuestro armario. Eran cosas sin valor monetario, pero que eran preciosas para él. Sus medallas del ejército, una colección de navajas, fotos antiguas de sus padres. El olor a cedro y naftalina llenó el aire cuando abrí la caja. Pasé horas tocando cada objeto, recordando las historias detrás de ellos. En el fondo de la caja, debajo de un viejo suéter de lana, encontré algo que no esperaba. Un sobre grueso y amarillento, del tipo que se usa para correspondencia oficial. Estaba sellado con cera, algo que no veía hacer a Miguel desde hacía décadas. Su caligrafía fuerte y angulosa estaba en el frente, pero no estaba dirigido a mí. Estaba dirigido a Ricardo. Sentí un escalofrío. Miguel nunca había mencionado una carta. Tomé el sobre en mis manos. Era pesado, sustancial. ¿Qué podría ser? ¿Una confesión? ¿Una última lección de vida? ¿Una condena? Mi primer instinto, el instinto de una madre leal, fue llamar a Ricardo inmediatamente y decirle que había encontrado algo para él. Pero algo me detuvo. Una profunda vacilación, una intuición que vino de las profundidades de mi alma herida. Recordé las últimas semanas de Miguel, cuando hablar ya era un esfuerzo para él. Sostuve el sobre dirigido a Ricardo, el papel envejecido y frágil bajo mis dedos. La cera roja del sello parecía una gota de sangre seca. Mi mente volvió a la quietud de la habitación del hospital, a los últimos días de Miguel, cuando las palabras eran raras y preciosas. Recordaba un momento de lucidez, uno de los últimos. Apretó mi mano con una fuerza sorprendente, sus ojos claros y fijos en los míos. Su respiración era un susurro ronco. «Lourdes», comenzó, y me incliné para escuchar. «La carpeta, en el despacho, es para tu seguridad. Es tu arca». Asentí, las lágrimas corriendo por mi rostro. Sabía de lo que estaba hablando. Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. «Pero hay otra cosa. Una carta». Sus ojos se desviaron por un momento, como si miraran hacia adentro. «La dejé en la caja del ejército. Es para el muchacho». Siempre se refería a Ricardo como «el muchacho», cuando estaba decepcionado de él. «No se la entregues», susurró, la urgencia en su voz asustándome. «Todavía no». «¿Cuándo, mi amor?», pregunté, mi voz un hilo. Sus ojos encontraron los míos de nuevo,
y lo que vi en ellos fue una tristeza infinita. Dásela, solo, si demuestra que tiene alma. Y entonces se cansó, y sus ojos se cerraron. En ese momento, sus palabras me parecieron el delirio de un hombre moribundo. Pero ahora, con el peso de la carta en mis manos y el frío de la traición de Ricardo en mi corazón, las palabras de Miguel sonaron como una profecía y una carga. ¿Qué había en este sobre? ¿Qué verdad consideró mi marido tan poderosa, tan peligrosa, que la encerró tras una condición casi imposible? Estaba dividida entre la lealtad a mi hijo y la fidelidad a la última voluntad de mi marido. Pero en ese sobre, lo sabía, no había solo una carta. En ese sobre había una verdad que lo cambiaría todo. Me quedé sentada en la mesa de la cocina durante un largo rato, la carta amarillenta de Miguel a Ricardo, reposando bajo la palma de mi mano. El peso de esa carta era mucho mayor que su peso físico. Era el peso del juicio final de un padre sobre su hijo, un juicio que me había confiado a mí. La condición que impuso resonaba en mi mente, una pregunta terrible y definitiva. ¿Había demostrado Ricardo tener alma? Repasé los acontecimientos de las últimas semanas, de los últimos años, como un fiscal que examina las pruebas de un crimen. El mensaje de texto frío y calculador, la mención casual a una residencia de ancianos decente, las conversaciones en las que su voz rebosaba de impaciencia, mientras yo, su madre en duelo, luchaba por entender el lenguaje depredador de las finanzas. Recordé las cenas en las que permitió que su esposa me menospreciara con sonrisas venenosas y elogios falsos. Recordé su silencio el día de Acción de Gracias, cuando me calificó de gasto. Cada recuerdo era un clavo en el ataúd de la esperanza que aún albergaba por él. El alma, pensaba, se manifiesta en la compasión, en la empatía, en la capacidad de sentir el dolor del otro. Y en cada oportunidad, Ricardo había demostrado un vacío profundo donde deberían residir esas cualidades. Su dolor era por el retraso en la herencia, no por la pérdida de su padre. Su preocupación era por los activos, no por el corazón roto de su madre. La decisión, entonces, se volvió dolorosamente clara. Darle esta carta ahora no sería un acto de redención. Sería una violación de la última y más sagrada confianza de Miguel. Mi marido vio la verdad y, en su amor por mí, construyó una fortaleza. Esta carta era un arma, y no se la entregaría a un hombre que ya había declarado la guerra a su propia familia. Con una solemnidad que me sorprendió, me levanté. Fui a la caja de recuerdos del ejército y volví a colocar el sobre en su lugar, en el fondo, bajo los pliegues de un suéter de lana. No se lo entregaría, al menos no ahora. Proteger el juicio de Miguel se convirtió en parte de mi misión. Ya no solo luchaba por mi libertad, era la guardiana del legado moral de mi marido. En los días que siguieron, me convertí en la mejor actriz que el mundo haya conocido. Con cada llamada telefónica de Ricardo, me sumergía en el papel de la viuda confusa y resignada que él esperaba que fuera. Mi voz temblaba en la medida justa, mis pausas se llenaban de suspiros de cansancio. Sí, hijo mío, decía, cuando me informaba de que los compradores habían aceptado la contraoferta que él hizo en mi nombre, sin consultarme. Lo que te parezca mejor, Ricardo. Confío en ti. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Mientras él se deleitaba con su poder, yo movía silenciosamente mis propias piezas en el tablero. Entre una llamada y otra en la que fingía dificultad para encontrar un viejo talonario de cheques, yo hacía mis point-of-sales, propias llamadas. Llamé a un agente de viajes y compré un billete de solo ida a Alicante, España. Usé la página web del Banco Español que Miguel me había mostrado, transfiriendo una pequeña cantidad a una cuenta corriente local para los gastos iniciales. Contraté, por teléfono, a un abogado de inmigración recomendado por el banco para asegurarme de que mi residencia estuviera en orden. Cada paso se daba con una precisión y claridad que me hacían sentir viva, vibrante. Era dos mujeres en una, la frágil Lourdes que hablaba con Ricardo y la indomable Lourdes que planeaba su nueva vida.
Era una actuación agotadora, pero estimulante. Cada mentira que le contaba era un paso más hacia mi verdad. Cada suspiro falso era un preludio del primer soplo de aire libre que daría en suelo español. Él creía que me estaba empujando al borde del abismo, sin darse cuenta de que yo ya había abierto mis alas y solo esperaba el viento adecuado para volar. Un martes, ocurrió algo inesperado. Un repartidor tocó el timbre con un enorme ramo de lirios blancos, mis flores favoritas. La tarjeta, escrita con una caligrafía florida que no era la de Ricardo, decía: «Pensando en ti en este momento difícil. Con amor, Ricardo y Cintia». Por un instante traicionero, mi corazón vaciló. Un gesto de cariño. Quizás me equivocaba. Quizás, bajo toda esa codicia y arrogancia, todavía quedaba un vestigio del niño que crié. La imagen de la carta de Miguel, guardada en la caja, surgió en mi mente. Quizás merecía leerla. Quizás su dureza era solo una fachada, un mecanismo de defensa contra el duelo. La esperanza es una mala hierba tenaz en el corazón de una madre, siempre encontrando una rendija para brotar. Me senté con las flores, inhalando su dulce perfume, y me permití, por un momento, fantasear con una reconciliación. Imaginé entregarle la carta a Ricardo, verlo llorar, pedir perdón. Imaginé a nuestra familia sanando. Fui una tonta. El teléfono sonó 2 horas después. Era Ricardo. «Mamá, ¿recibiste las flores?», preguntó, su voz anormalmente cálida. «Sí, hijo mío, son preciosas». «Gracias», respondí, mi corazón aún flotando en esa tonta esperanza. «Genial», dijo él, el calor evaporándose instantáneamente de su voz. «Entonces, sobre ese formulario de impuestos sobre la propiedad que envió el abogado, tienes que firmarlo y enviarlo de vuelta hoy. Está retrasando todo el proceso de cierre». Y ahí estaba. Las flores no eran un gesto de amor, eran una herramienta de manipulación, una lubricación, para la máquina burocrática que me estaba despojando de todo. Las envió no porque estuviera pensando en mí, sino porque quería algo de mí. En ese momento, la última y tenaz raíz de esperanza fue arrancada de mi corazón. La lealtad ciega que había sentido toda mi vida por él se deshizo en polvo. Miguel tenía razón, y nunca más dudaría de él. La gota que colmó el vaso, el acto final de presunción que selló su destino en mi mente, llegó el viernes. Ricardo llamó, con la voz llena de una falsa y jovial eficiencia. «Mamá, buenas noticias. Los compradores están listos para cerrar la próxima semana. Cintia y yo pasaremos mañana por la mañana para ayudarte a empacar. Sabemos lo emocionalmente agotador que puede ser esto para ti». Ayudar a empacar. Las palabras sonaron como una sentencia de muerte para mi privacidad, para mi autonomía. Los imaginé invadiendo mi casa, mis recuerdos, con sus cajas de cartón y sus miradas de lástima e impaciencia. Imaginé a Cintia cogiendo un portarretratos, mío y de Miguel, diciendo: «Oh, qué mono, podemos guardártelo». No venían a ayudar. Venían a supervisar la demolición de mi vida, a asegurarse de que la prisionera no estuviera causando problemas en su celda antes del traslado. Venían a registrar mis pertenencias, a decidir qué era digno de guardarse en un cuartito en su casa y qué iría a la basura o a una tienda de caridad. La idea de sus manos en mis cosas, en mis cartas, en mi ropa, en los últimos vestigios de Miguel, me llenó de una rabia fría y protectora. Esta casa, que había sido mi santuario, estaba a punto de ser profanada, y no lo permitiría. Respiré hondo, convocando a la actriz que había en mí por última vez. «Claro, hijo mío», dije, con voz suave y sumisa. «Qué amabilidad por tu parte. Os estaré esperando. Incluso puedo pedir esa comida china que tanto te gusta». «Gran idea, mamá», dijo él, completamente ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su cabeza. «Hasta mañana». Colgué el teléfono y sonreí. El escenario estaba listo para el acto final. Esa noche, la casa estaba silenciosa, pero era un silencio eléctrico, lleno de propósito. No empaqué mi vida en cajas de cartón marcadas como frágil. En cambio,
Actué con la precisión de un soldado preparándose para una misión. Abrí 2 maletas grandes y elegantes que Miguel y yo habíamos comprado para el viaje a Italia que nunca hicimos. En una, puse la ropa que había seleccionado cuidadosamente, telas ligeras para el clima mediterráneo, un buen abrigo para las noches más frescas, mis zapatos más cómodos. En la otra, deposité los tesoros de mi vida, la carpeta de cuero con mis documentos de libertad, algunas fotos enmarcadas de Miguel y de Ricardo cuando era niño, un recordatorio tanto del amor que tuve como del que perdí, el viejo reloj de pulsera de Miguel, que todavía funcionaba, un libro de poemas de Neruda que solía leerme, la carta sellada. Cerré las maletas con un clic satisfactorio. El resto de la casa lo dejé como estaba, cada objeto en su lugar, cada libro en la estantería, cada plato en el armario. La casa no era una escena de abandono, era un museo de una vida, perfectamente conservado, un testimonio silencioso de lo que intentaban destruir. Miré a mi alrededor, no con tristeza, sino con un sentimiento de desapego pacífico. Eran solo cosas. Mi vida, mi verdadera vida, no estaba contenida en esas paredes. Estaba guardada en esas 2 maletas. Y, lo que es más importante, estaba pulsando dentro de mí, lista para empezar de nuevo. Me senté en mi sillón, tomé una copa de vino y esperé el amanecer. No había miedo, no había duda, solo había la calma serena de quien sabe que está a punto de hacer lo correcto. Llegaron puntualmente a las 10 de la mañana del sábado. Vi su coche de lujo detenerse frente a la casa por la ventana de la sala. Ricardo salió primero, ya sacando un rollo de cinta de embalar y un rotulador del maletero. Parecía un general llegando para inspeccionar a sus tropas. Cynthia salió del lado del pasajero, con pantalones de yoga y una cola de caballo, como si estuviera lista para un trabajo físico, pero su expresión era la de alguien que va a supervisar el trabajo de los demás. Había una presunción en su postura, una confianza en que ellos eran los dueños de la situación. Caminaron por el pequeño sendero hasta la puerta principal, riéndose de algo que Ricardo dijo. No tenían ni idea de que estaban caminando hacia su propio Waterloo. Mi corazón no latía más rápido. Estaba extraña, maravillosamente tranquila. Los observé, no como una madre mira a su hijo, sino como una científica observa especímenes bajo un microscopio, curiosa por su comportamiento, pero emocionalmente distante. Esperaban encontrar la puerta abierta, la casa en un estado de desorden organizado, una anciana triste esperando a sus salvadores. Esperaban ser recibidos con lágrimas de gratitud y suspiros de resignación. Lo que no esperaban era lo que yo les había preparado. Cada detalle de la escena que estaba por venir fue ensayado en mi mente durante toda la noche. El guión estaba escrito, los actores estaban en posición, el telón estaba a punto de levantarse para el último acto de nuestra tragedia familiar. Abrí la puerta antes de que tuvieran la oportunidad de tocar el timbre. La sorpresa en sus rostros fue la primera pequeña grieta en su armadura de arrogancia. No llevaba mi habitual vestido de casa descolorido. Estaba vestida con un hermoso conjunto de pantalón y blusa de lino. Mi pelo estaba peinado y llevaba un discreto lápiz labial rojo. Entraron, mirando a su alrededor, su confusión creciendo. La casa estaba impecable, silenciosa, y no había ni una sola caja de cartón a la vista. En su lugar, me encontraron de pie, serena, junto al sillón de Miguel, al lado de la puerta, donde esperaban ver pilas de periódicos viejos y cajas para donar, estaban mis 2 elegantes maletas de viaje, y junto a ellas, otras 2 maletas, más grandes y gastadas, sus viejas maletas, que yo había sacado del desván. «¿Mamá? ¿Qué es esto? ¿Dónde están las cajas?», preguntó Ricardo, su voz perdiendo un poco de su arrogancia habitual. Cynthia miraba las maletas con una expresión de total perplejidad. «Buenos días», dije, mi voz tranquila y firme, sin el temblor que estaban acostumbrados a oír. «Qué bien que hayáis llegado. No necesité las cajas. Miré las viejas maletas en el suelo, pero pensé que vosotros necesitaríais estas, para vuestras cosas». La confusión en el rostro de Ricardo
se convirtió en irritación. ¿De qué estás hablando, mamá? ¿Qué broma es esta? Tenemos que empezar a empacar. La casa está vendida. Lo encaré, sosteniendo su mirada por primera vez en años, y esbocé una pequeña sonrisa, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Ahí es donde te equivocas, hijo mío, respondí suavemente. Tú no has vendido nada. La declaración quedó suspendida en el aire entre nosotros, tan potente e impactante como un rayo en un cielo azul. Ricardo parpadeó, procesando mis palabras. Una vena comenzó a latir en su frente. ¿Qué quieres decir con que yo no he vendido nada? Mamá, tengo los papeles. Los compradores están esperando. ¿Te has vuelto senil? Explotó, su voz subiendo de tono. Cynthia le puso la mano en el brazo, un gesto que parecía menos de apoyo que para afirmarse a sí misma. Ricardo, dijo en voz baja, ¿qué está pasando? La ignoré. Mis ojos estaban fijos en mi hijo. Dije que no has vendido nada. Repetí, enunciando cada sílaba con una claridad cortante. Porque esta casa, Ricardo, nunca fue tuya para venderla. Legalmente, después de que tu padre muriera, se convirtió enteramente en mía. Me hiciste firmar muchos papeles, pero el más importante, la escritura final de venta, lo dejaste para el final, ¿verdad? Y yo nunca lo firmé. Dio un paso adelante, con el rostro rojo de ira. Tengo un poder notarial. Puedo firmar por ti. Tú me diste esa autoridad. Tenías. Lo corregí, y por primera vez, permití que un tono de acero entrara en mi voz. Tú tenías un poder notarial, pero lo revoqué. La semana pasada, mi abogado envió la notificación al tuyo. Quizás deberías revisar tu correspondencia con más cuidado. A Ricardo se le cayó la mandíbula. Miró a Cynthia, que ahora estaba pálida como un fantasma. La base de su plan, la autoridad legal que blandía sobre mí, se había desintegrado. Ya no era el titiritero. Yo había cortado los hilos. Me levanté del sillón y sentí como si estuviera creciendo, como si años de encogimiento y sumisión se estuvieran desvaneciendo, y finalmente estuviera asumiendo mi verdadero tamaño. Ellos retrocedieron un paso, instintivamente. No grité, no lloré. Me convertí en la personificación de la calma letal. Vinisteis aquí para ayudarme a empacar mis recuerdos. Comencé, mi voz uniforme y baja, obligándolos a esforzarse para escuchar, obligándolos a prestarme atención de una manera que no lo habían hecho en años. Así que, dejadme refrescaros algunos. Miré a Cynthia. Recuerdo una cena, Cynthia, donde llamaste rústica a la comida que hice con amor para tu prometido. Y tú, Ricardo, en lugar de defender la comida de tu infancia, dijiste que mi paladar necesitaba ser educado. Volví a mirarlo a él. Recuerdo un día de acción de gracias, donde anunciaste a toda la familia que yo era una carga financiera, con tu padre moribundo sentado a tu lado. Mi voz nunca vaciló. Recuerdo haberte oído, Cynthia, en un bautizo, decir a tus amigos ricos que mi marido y yo éramos gente sencilla y que el éxito de Ricardo era un milagro, teniendo en cuenta de dónde venía. Recuerdo cada palabra. Hice una pausa, dejando que el peso de mis acusaciones se asentara en la silenciosa habitación. Y, finalmente, Ricardo, recuerdo un mensaje de texto, hace unas semanas, informándome de que habías vendido mi casa y encontrado una residencia de ancianos decente, para mí. No una pregunta, una declaración. Se quedaron allí, expuestos, despojados de sus justificaciones. Por primera vez, se vieron obligados a enfrentar la fealdad de sus propias acciones, sin el barniz de la falsa preocupación. Ricardo, acorralado y desarmado, recurrió a su última arma, la rabia. «Estás loca, completamente loca», gritó con la voz ronca. «Después de todo lo que he hecho por ti, te estaba cuidando. Eres una vieja ingrata y senil. Iré a los tribunales. Demostraré que eres mentalmente incapaz. Tomaré el control de todo». Parecía un niño teniendo una rabieta, el barniz de sofisticación, completamente resquebrajado. Lo observé con una especie de lástima lejana. Realmente creía en sus propias mentiras. Saqué un sobre de mi bolso, que estaba en el brazo del sillón.
No vas a tomar el control de nada, Ricardo, dije, mi voz ahora fría como el hielo. Le entregué el documento. Era la carta de mi abogado confirmando la revocación del poder notarial. Me lo arrancó de la mano. Mientras lo leía, su rostro pasando del rojo al blanco, continué. Y en cuanto a mi supuesta incapacidad, creo que descubrirás que estoy más lúcida que nunca. ¿Sabes? Mientras estabas tan ocupado planeando cómo apoderarte de esta casa y de los ahorros de tu padre, te olvidaste de una cosa. Te olvidaste de que tu padre me amaba. Fue entonces cuando jugué mi carta final. Me amaba tanto, Ricardo, que hace muchos años compró una casa para mí en España y estableció una pensión privada, solo a mi nombre, que vale más que todo lo que soñaste heredar. Mientras intentabas robar las migajas de la mesa, hijo mío, yo heredé un banquete que el amor de tu padre se aseguró de que tus manos codiciosas jamás tocaran. El silencio que siguió fue el sonido de un mundo entero derrumbándose. El mundo de Ricardo. Su mandíbula estaba floja, sus ojos, vacíos de toda su arrogancia, ahora solo mostraban un shock puro y hueco. Me miró como si nunca me hubiera visto antes. No estaba mirando a su madre, la figura frágil y servil que había construido en su mente. Estaba mirando a una extraña, una mujer de poder y recursos incalculables, que lo había engañado de forma brillante. Cynthia, siempre pragmática, fue la primera en comprender la magnitud total de su derrota. Vi el cálculo en sus ojos, la comprensión de que no solo se había perdido la herencia, sino que habían antagonizado a la persona que tenía todo el poder. Su lealtad a Ricardo, siempre transaccional, comenzó a vacilar visiblemente. Caminé lentamente hacia la puerta principal y la abrí de par en par, dejando que la brillante luz de la mañana entrara en la oscura sala de confrontación. El aire fresco pareció limpiar el ambiente de la toxicidad. La casa se venderá, dije con calma, mirando hacia la calle soleada. Pero la venderé yo, a mi tiempo y en mis términos. El dinero, todo, será mío. Sé que ya habías hecho planes para tu futuro, Ricardo. Te aconsejo que empieces a hacer otros nuevos. Luego, lo miré directamente, con el corazón duro, pero no del todo desprovisto de una última y triste gota de maternidad. Me enseñaste una lección valiosa, Ricardo. Me enseñaste que nunca te necesité. Solo necesitaba recordarme a mí misma. Ahora, por favor, coged vuestras maletas y salid de mi casa. Se fueron. No hubo más gritos, ni más amenazas. Se movieron como autómatas. El shock los dejó mudos. Ricardo ni siquiera me miró. Cogió las 2 viejas maletas que yo había preparado. El gesto mecánico, derrotado. Cynthia lo siguió, lanzándome una última mirada, una mezcla de miedo y quizás una pizca de respeto a regañadientes. Cerré la puerta detrás de ellos, el clic de la cerradura sonando como el punto final de un largo y doloroso capítulo de mi vida. Apoyé la frente en la madera fría de la puerta y por primera vez en mucho, mucho tiempo, respiré. Fue una respiración profunda, que pareció llenar espacios en mis pulmones que ni siquiera sabía que estaban vacíos. El silencio volvió, pero era un silencio diferente. No era el silencio pesado del luto, ni el silencio tenso de la espera. Era un silencio de paz, de victoria, de soberanía. Caminé por la casa, tocando los muebles, mirando las fotos en las paredes. No sentí tristeza por tener que dejarlo todo atrás. Sentí gratitud. Esta casa me había albergado, había guardado mis alegrías y mis dolores, y finalmente, había sido el escenario de mi liberación. Estaba lista para irme. Estaba libre. Y mientras el sol de la mañana inundaba la sala, supe que mi vida, la verdadera vida de Lourdes, apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, lo que hice dejaría a todos boquiabiertos. Ok, aquí está el 5º bloque. El acto 5 completo. Acto 5. Desenlace inspirador. A la mañana siguiente, el sol apenas había asomado por el horizonte de Texas cuando la tranquila calle en la que vivía fue despertada por el sonido pesado y retumbante de un gran camión. Mis vecinos, espiando detrás de sus cortinas,
Probablemente esperaban un camión de mudanzas común, del tipo que lleva las posesiones de una persona a una nueva vida. Pero lo que vieron fue algo diferente. En el lateral del camión, en letras grandes y azules, estaba el nombre de la Fundación Nuevo Amanecer, una conocida organización benéfica local que ayudaba a amueblar casas para familias de refugiados y víctimas de violencia doméstica. Cuando los dos hombres uniformados tocaron mi timbre, ya los esperaba con una jarra de café recién hecho. No estaba de luto, ni estaba triste. Era la general de una operación de liberación. Señalé la sala de estar, los sofás, la mesa de centro de roble que Cynthia una vez elogió con falsedad, la vitrina llena de platos que habíamos coleccionado a lo largo de los años. Pueden llevárselo todo, dije, mi voz clara y firme. El comedor, los dormitorios, la cocina, las ollas, los cubiertos, la ropa de cama en el armario, todo lo que puedan usar. Los hombres me miraron, sorprendidos, acostumbrados a recibir 1 o 2 artículos, no el contenido de una casa entera. ¿Está segura, señora?, preguntó el mayor, un hombre amable con ojos cansados. Absolutamente, respondí con una sonrisa. Estoy empezando de nuevo con menos equipaje. Quiero que estas cosas vayan a alguien que también esté empezando. Era el acto final de mi rebelión, el más silencioso y, para mí, el más poderoso. Cada sofá que salía por la puerta, cada silla que era cargada al camión, era un pedazo de mi pasado del que me deshacía voluntariamente, transformando la codicia de Ricardo en un regalo para quien realmente lo necesitaba. Mientras los hombres trabajaban, cargando metódicamente mi vida antigua en el camión, mi vecina de al lado, la señora Gable, una mujer curiosa pero de buen corazón, cruzó la calle, con el rostro como una máscara de perplejidad. Me encontró sentada en un taburete de jardín que había salvado para mí, tomando mi café en una taza de plástico. «Lourdes, Dios mío, ¿qué está pasando?», preguntó, con los ojos muy abiertos ante mi casa que se vaciaba. «¿Te ha robado un ladrón?». Me reí, un sonido genuino y ligero que pareció sorprenderla. «No, Marta, me estoy robando a mí misma», respondí enigmáticamente. Le expliqué que me estaba mudando, comenzando un nuevo capítulo, y que había decidido que no necesitaba todas esas cosas. «Pero, tus muebles, el sillón de tu marido, las cosas de Ricardo», tartamudeó, incapaz de comprender el acto. Su reacción era un microcosmos de cómo el mundo veía las cosas. Nuestro valor estaba atado a nuestras posesiones. Para ella, me estaba deshaciendo de mi identidad, de mi historia. Pero para mí, era lo contrario. Me estaba liberando de ella. «Son solo cosas, Marta», dije suavemente. «Los recuerdos importantes los llevo aquí». Me toqué el corazón. «Y a dónde voy, necesito espacio para crear nuevos». Se quedó allí, meneando la cabeza, todavía sin entender del todo, pero algo en mi expresión, en mi calma, pareció alcanzarla. No veía a una viuda frágil y digna de lástima. Veía a una mujer que tenía el control absoluto de su destino, aunque ese destino fuera un misterio. Cuando volvió a su casa, su mirada ya no era de lástima, sino de un respeto confuso. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me miraba y veía fuerza en lugar de fragilidad. Cuando el camión de la caridad finalmente se fue, llevándose consigo los fantasmas de mi vida pasada, entré en la casa vacía. El sonido de mis pasos resonaba en las habitaciones desnudas, un sonido hueco que debería ser triste, pero que para mí sonaba a libertad. La luz del sol entraba por las ventanas sin cortinas, iluminando las marcas en la pared donde solían estar los cuadros, los contornos más limpios en el suelo, donde las alfombras habían reposado durante décadas. Era como un esqueleto, despojado de su carne, pero la estructura, los buenos huesos de la casa, como solía decir Miguel, todavía estaba allí. Caminé de habitación en habitación, no con nostalgia, sino con un sentimiento de gratitud y despedida. En esa habitación había acunado a Ricardo para dormir. En esa cocina había cocinado miles de comidas. En esa sala había amado, llorado y vivido una vida entera. Pero la casa no era la vida, era solo el recipiente.
La vida, la esencia, me la llevaba conmigo. Ya no necesitaba las cosas para recordar lo que importaba. Antes de salir por última vez, cogí el único objeto que había dejado atrás a propósito. Era una pequeña foto en blanco y negro, en un marco de plata, de Miguel y yo el día de nuestra boda. Éramos tan jóvenes, con los ojos brillantes de sueños y un poco de miedo. La coloqué en el centro del dintel de la chimenea, el único objeto en toda la casa. No sé por qué la dejé. Quizás como un último adiós, un santuario al amor que construyó aquel lugar. O quizás, pensé con una sonrisa irónica, para que los nuevos propietarios supieran que, antes de ser solo una propiedad, esa casa había sido un hogar. Al día siguiente, recibí una llamada telefónica. Era mi sobrina, la hija de mi hermana, una joven dulce que siempre había mantenido el contacto. Su voz era tensa. Tía Lourdes. ¿Es verdad lo que Ricardo le está diciendo a todo el mundo? Al parecer, la noticia de mi gran donación se había extendido como la pólvora en la familia, y Ricardo estaba en modo de control de daños. Está diciendo que tuviste una crisis nerviosa, que el luto te hizo perder la cabeza. Dijo que lo regalaste todo en un arrebato de locura, y que él está intentando intervenir para protegerte de ti misma, relató, con la indignación en su voz. Escuché con calma, sin rabia. Su reacción era predecible. Cuando ya no puedes controlar a una persona, intentas controlar la narrativa sobre ella. ¿Y la gente le está creyendo? Pregunté. Al principio, algunos se preocuparon, admitió. Pero después, se filtró la historia de la Fundación Nuevo Amanecer. Y la gente empezó a hacer preguntas. ¿Por qué estaba tan desesperado por vender tu casa? ¿Por qué no te estaba cuidando? Tía, la verdad está saliendo a la luz. Ya nadie lo ve como un hijo preocupado. Están viendo a un hombre codicioso al que han pillado. El imperio de mentiras de Ricardo, construido sobre mi supuesta debilidad, se estaba desmoronando porque me había negado a ser débil. No necesité defenderme. Mis acciones, silenciosas y dignas, hablaron por mí. Mi sobrina continuó, su voz bajando a un tono de cotilleo confidencial. Y tía, están en problemas serios. Me contó que Ricardo y Cintia, contando con la venta de mi casa y con lo que creían que sería una herencia sustancial, se habían endeudado profundamente. Compraron un segundo coche de lujo para Cintia, se hicieron socios de un club de campo caro, planearon una reforma extravagante en la cocina. Cintia está furiosa, susurró mi sobrina. He oído que le grita constantemente, llamándolo incompetente por haber dejado que una vieja lo engañara. Han tenido que poner el coche nuevo a la venta y cancelar la reforma. Mientras escuchaba, no sentí alegría. No sentí el placer de la venganza. Sentí una tristeza profunda y lejana. Habían construido un castillo sobre la arena de la codicia, y ahora la marea estaba subiendo. El lujo que tanto valoraban, la apariencia de éxito que cultivaban con tanto esmero, era tan frágil como una cáscara de huevo. Habían cambiado la riqueza de los lazos familiares por el brillo frío de las posesiones materiales, y ahora estaban descubriendo lo pobres que realmente eran. No necesité hacer nada para que cosecharan las consecuencias de sus actos. Ellos mismos habían plantado las semillas hacía mucho tiempo. La justicia, a veces, no es un trueno, sino un colapso silencioso bajo el peso de la propia podredumbre. El proceso de venta de la casa, cuando lo llevé yo, fue notablemente sencillo. Contraté a una agente inmobiliaria, una mujer llamada Brenda, que era todo lo que Ricardo no era: respetuosa, atenta y transparente. Me escuchó, entendió mis necesidades y trabajó incansablemente en mi nombre. Me presentó 3 ofertas sólidas en menos de una semana. Elegí a una pareja joven con un bebé en camino. Me recordaron a Miguel y a mí cuando empezamos. El día del cierre, me senté en la sala de conferencias del bufete de abogados, no como una viuda confusa a la que llevan de la mano, sino como la única y total propietaria de mi destino. Leí cada documento cuidadosamente. Hice preguntas pertinentes y firmé con una caligrafía firme. Cuando el abogado me entregó el cheque con el importe neto de la venta,
un número que me garantizaría aún más seguridad, no sentí una oleada de euforia. Sentí una calma profunda. Era el cierre de un ciclo. El dinero era la prueba tangible de mi independencia. El resultado final del trabajo de toda una vida de mi marido y mío. Era mío, por derecho y por conquista. Guardé el cheque en mi bolso, di las gracias a todos y salí al sol de Austin. El aire parecía más limpio. Unos días después, estaba en el aeropuerto internacional de Austin-Bergstrom, con nada más que mis 2 maletas y un bolso de mano. Parecía una viajera más, anónima entre la multitud. Pero por dentro, me sentía como una exploradora a punto de embarcarse en la mayor aventura de su vida. Encontré mi vuelo en el gran panel de salidas, las letras verdes brillando como una promesa. Vuelo 842, Austin, Atlanta, Alicante. Un escalofrío recorrió mi espalda, una mezcla de miedo y pura alegría. El miedo era real. Tenía 72 años. Dejaba atrás el único país que había conocido. Iba a un lugar donde no conocía a una sola alma. ¿Y si me enfermaba? ¿Y si me sentía sola? ¿Y si había cometido un terrible error? Pero la alegría era más fuerte. Era la alegría de la posibilidad, la emoción de una pizarra en blanco. Por primera vez en décadas, quizás por primera vez en mi vida, no era la esposa de nadie, no era la madre de nadie. Era solo Lourdes. Sola, sí, pero no solitaria. Había una diferencia crucial. La soledad es una falta, una ausencia. La solitud que sentía era una presencia, la mía propia. Estaba finalmente, completa y totalmente, en mi propia compañía, y estaba ansiosa por conocerme. El vuelo fue largo, pero apenas sentí pasar el tiempo. Durante la primera etapa, hasta Atlanta, leí un libro, pero en la larga travesía sobre el Atlántico, apagué la pequeña pantalla frente a mí y simplemente miré por la ventana. Observé la vasta inmensidad azul del océano, las nubes que parecían islas de algodón flotando en la nada. Allá abajo, en algún lugar, estaba el mundo que conocía, el continente que contenía toda mi historia. Y con cada hora que pasaba, se hacía más pequeño, más lejano. No sentí tristeza. Sentí un desapego pacífico. Era como pasar la página de un libro muy largo. El capítulo anterior había estado lleno de dolor y drama, pero era solo un capítulo, no el libro entero. Cuando la azafata vino con el carrito de bebidas, pedí una copa de vino tinto español. Me sirvió con una sonrisa. Levanté la copa de plástico en un brindis silencioso. Un brindis por Miguel, mi protector, mi amor. Un brindis por mí misma, la mujer que no sabía que era capaz de ser. Y un brindis por el futuro, fuera cual fuera. Bebí el vino, rico y terroso, y su sabor era el de una promesa, el sabor de mi nueva vida. La llegada a Alicante fue un asalto a los sentidos. Tan pronto como se abrieron las puertas del avión, me golpeó una ola de aire caliente y húmedo, cargado con el olor a sal y a flores que no pude nombrar. Era el olor del Mediterráneo. El sonido del aeropuerto también era diferente. El español que se hablaba a mi alrededor no era el Tex-Mex al que estaba acostumbrada, sino un dialecto rápido y melódico, salpicado de risas fuertes. La luz del sol parecía más brillante, más dorada. Por un momento, me sentí abrumada, una pequeña partícula flotando en un universo extraño y vibrante. Pero entonces, una sensación de calma se apoderó de mí. No era una turista. No estaba de paso. Pertenecía a este lugar ahora. Cogí mis maletas y seguí las señales hacia la salida, mis movimientos deliberados y sin prisa. Encontré un taxi y le di al conductor la dirección, en Altea, el nombre del pueblo sonando extraño y musical en mi boca. Mientras el taxi subía por las sinuosas carreteras de la costa, miraba por la ventana, hipnotizada. A un lado, las montañas áridas. Al otro, el mar, de un azul tan intenso que parecía irreal. Estaba en una postal, pero era real. Era mi nueva realidad. El taxi zigzagueó por las calles estrechas y empinadas de Altea, un laberinto de adoquines y casas encaladas. Finalmente,
se detuvo en una pequeña plaza. «Aquí estamos, señora», dijo el conductor. «Su casa es aquella». Señaló una pequeña casa de esquina, aún más encantadora que en las fotos que Miguel me había mostrado. Las paredes blancas eran casi eclipsadas por el rosa vibrante de una enorme bugambilla que se derramaba sobre la puerta y las ventanas de un azul profundo. Parecía una casa de cuento de hadas. Agradecí al conductor, le pagué y arrastré mis maletas por la acera. Me detuve frente a la puerta azul, con el corazón latiendo con fuerza. Era el momento de la verdad. Saqué la llave que Miguel había escondido en un sobre dentro de la carpeta de cuero. Mi mano tembló un poco al insertarla en la cerradura antigua. La llave giró con un clic sólido. Respiré hondo y empujé la puerta. El interior era fresco y sombrío, un alivio del sol caliente. Y sobre la pequeña mesa de madera en la entrada, había una cesta. Dentro de ella, una botella de vino, una hogaza de pan rústico, un trozo de queso manchego y una pequeña nota. La caligrafía era de una mujer. «Bienvenida a Altea, señora García. Soy la agente que su marido contactó. Espero que disfrute de su nueva casa. Cualquier cosa que necesite, llámeme». Las lágrimas que no había derramado en el aeropuerto, ni en el avión, ni cuando doné mis muebles, finalmente llegaron. Eran lágrimas de gratitud abrumadora por el hombre que, incluso en la muerte, seguía cuidando de mí. Esa primera noche, no deshice las maletas. No encendí la televisión. No intenté conectarme a Internet. Simplemente abrí la botella de vino de la cesta de bienvenida y llevé la copa a la pequeña terraza en la parte trasera de la casa. El sol se estaba poniendo sobre el Mediterráneo, pintando el cielo con pinceladas de naranja, rosa y púrpura. El único sonido era el de las olas rompiendo suavemente en la playa de abajo y el grito lejano de una gaviota. La paz que sentí era algo que no había experimentado en años. Quizás nunca. Era una paz profunda que se instalaba en mis huesos, calmando las heridas y las ansiedades que había llevado durante tanto tiempo. Los fantasmas de Austin, las voces de Ricardo y Cynthia, los recuerdos de hospitales y de luto, todo eso parecía pertenecer a otra vida, a otra mujer. Aquí, en esa terraza, con la brisa del mar en mi rostro, yo era solo una espectadora de la belleza del mundo. No tenía obligaciones, no tenía expectativas que cumplir, solo tenía el momento presente, y era perfecto. Mientras el último rayo de sol desaparecía en el mar, pensé en la vida que había dejado atrás. La casa grande en Austin, llena de cosas que creía que definían quién era, las tensas cenas familiares, las apariencias sociales que luchaba por mantener, la mujer que era, siempre tratando de agradar, siempre disculpándose por su propia existencia. Comparé todo aquello con lo que tenía ahora. Una casa minúscula, 2 maletas y un futuro completamente incierto. Y me di cuenta de que nunca en mi vida había sido tan rica. La verdadera riqueza no era el dinero en mi cuenta bancaria española, aunque eso ciertamente ayudaba. Era la libertad. La libertad de ser yo misma, sin disculpas. La libertad de despertarme por la mañana y decidir lo que quería hacer, no lo que los demás esperaban de mí. No tenía el lujo ostentoso que tanto codiciaba Cynthia, las marcas, los coches, las casas enormes. Pero tenía algo que ella y Ricardo nunca tendrían, algo que ni siquiera sabrían cómo valorar. Hoy no tengo lujos, pero tengo respeto. Y eso ya nadie me lo quita. ¿Alguna vez has hecho un gesto de bondad que ha cambiado la vida de alguien? Deja un corazón en los comentarios si también crees que el amor vale más que cualquier riqueza. Suscríbete al canal para más historias de segundas oportunidades. Comenta. El amor no tiene precio si tú también crees en la bondad humana. Han pasado 2 años. El sol español había desvanecido las líneas de preocupación de mi rostro, y la sal del Mediterráneo parecía haber curado heridas que ni siquiera sabía que existían. Mi pequeño café, el refugio de Lourdes, se convirtió en el corazón palpitante de nuestra pequeña calle en Altea. Las mañanas se llenaban con el olor a café fuerte y el sonido de conversaciones animadas en una mezcla de español e inglés.
mientras los lugareños y algunos expatriados se reunían para comenzar el día. Ya no era una forastera, era Lourdes, la dueña del café, la amiga que escuchaba, la matriarca improvisada de una familia que elegí, una familia unida no por sangre, sino por afecto y respeto mutuo. Fue en una tarde así, mientras limpiaba el mostrador, cuando recibí una videollamada de mi sobrina. Me contó las últimas noticias de Austin. Su voz una mezcla de lástima y vergüenza. Ricardo lo había perdido todo. Sus inversiones arriesgadas, hechas sin el colchón de seguridad de mi herencia, se derrumbaron. Habían perdido la casa grande, los coches, el estatus. Y Cynthia, fiel a su naturaleza transaccional, lo había dejado, volviendo a la comodidad de la casa de sus padres. Estaba solo, arruinado, y según mi sobrina, profundamente amargado. Escuché todo con una tristeza tranquila, el tipo de tristeza que se siente por un extraño en una tragedia. No hubo triunfo, ni placer en su caída. Solo hubo la constatación silenciosa de que la vida, a su manera, siempre ajusta las cuentas. Él había elegido un camino de codicia y desprecio, y ese camino lo había llevado a un desierto de su propia creación. Yo, en cambio, había elegido un camino de dignidad y coraje, y me había llevado a este refugio de paz. Después de colgar, subí a mi pequeño apartamento encima del café. Abrí la caja de madera donde guardaba mis pocos tesoros y saqué el sobre amarillento y sellado que Miguel había dejado para Ricardo. Lo sostuve en la mano, el último eslabón físico con el drama que había dejado atrás. Pensé en Miguel, en su advertencia de entregar la carta solo si Ricardo demostraba tener alma. Quizás ahora, en su ruina, estaba empezando a encontrar la suya, pero me di cuenta de que ese juicio ya no me correspondía a mí. Guardar esa carta, ese secreto, era mantener una puerta abierta al pasado, y había trabajado muy duro para cerrarla. Llevé el sobre al pequeño fregadero de la cocina, encendí una cerilla y observé cómo las llamas consumían el papel, convirtiendo las palabras secretas de Miguel en cenizas. Fue un bautismo de fuego, una liberación final. Estaba libre de mi pasado, de su juicio, de su destino. Más tarde esa noche, mientras cerraba el café, me detuve un momento y miré mi reflejo en el gran espejo detrás del mostrador. Durante mucho tiempo, la mujer que me devolvía la mirada era una extraña. La mujer en el espejo de Texas era pálida, encorvada, con ojos que cargaban el peso de humillaciones no dichas. La mujer en este espejo era diferente. Su piel estaba bronceada por el sol, sus hombros estaban rectos y sus ojos, aunque habían visto mucho dolor, ahora brillaban con una luz serena y segura de sí misma. Tardé en reconocerme en el espejo, pero hoy, finalmente, veo a la mujer en la que me he convertido.